Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, así que sean bienvenidos a este canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener el repaso de la lección número 7, así que antes de iniciar vamos a orar para pedir la dirección del Todopoderoso. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre. Bendice nuestros labios y nuestra mente y nuestro corazón para que seamos dignos de presentar tu palabra y también de escucharla. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a estudiar o repasar es la lección número 7. Trae como título El pan y el agua de vida. El versículo para memorizar está en Éxodo 16, versículo 28 al 30. Este versículo o estos textos están en el contexto del maná. Dios alimentó a Israel por 40 años con maná. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os ha dado pan para 2 días. Estésen pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Vamos a ver, hermanos, en esta lección de esta semana, que el pueblo de Israel, después de que salió victorioso en el cruce del Mar Rojo y cómo Dios los libertó con mano poderosa, vamos a ver en esta lección que el pueblo de Israel, en lugar de portarse bien, en lugar de ser agradecidos con Dios, era un pueblo que le causó dolor de cabeza a Dios si hablamos en términos figurados. El pueblo de Israel le dio problemas a Dios en todo el peregrinaje en el desierto. Dice el Espíritu de Profecía que los que iniciaban esta murmuración y esta apostasía en medio del pueblo, siempre o en la mayoría de casos fue la multitud mixta. La multitud mixta era personas de otras naciones que se unieron con Israel después que salieron de Egipto. Y esta multitud mixta era gente de todas las naciones y por miedo a las plagas se unieron con Israel. Y durante todo el peregrinaje en el desierto, esta multitud mixta anduvo con Israel y eran los provocadores de la apostasía, de la rebelión, de la idolatría, de todo tumulto que se armaba dentro del pueblo de Israel. Siempre que había una apostasía, siempre que había una idolatría, en efecto, dice el Espíritu de Profecía, que fue la multitud mixta que incitó a los demás a que le dijeran a Aarón que fabricara un becerro de oro para que representara a Jehová de los ejércitos. La multitud mixta fue la que inició esta tremenda apostasía a las faldas del monte Sinaí. Ahora vamos a ver que durante toda esta semana nos viene hablando cómo Israel nunca aprendió la lección. Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido a la tierra prometida. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaban aprender una multitud de lecciones. Noten por qué Dios no llevó a Israel de un solo a la Canaán, sino que pasó por el desierto. Ahora vamos a notar que el objetivo de Dios o el plan de Dios era que Israel aprendiese muchas lecciones. Y vamos a ver de que lastimosamente Israel no aprendió ninguna lección. Era un pueblo terco, era un pueblo necio.
Llegó un punto que Dios a través de Moisés le dice a Israel, pueblo loco e ignorante. Eso dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 al 4. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. La Biblia católica dice pueblo estúpido y loco. El pueblo de Israel nunca aprendió la lección. A pesar de eso, vamos a ver de que el Señor los guiaría y cuidaría. Noten la misericordia de Dios. Un pueblo terco, un pueblo necio, aún así Dios lo protegió durante todo el peregrinaje en el desierto. Deseaba ayudarles a crecer, pero debían aprender disciplina, o sea que el desierto iba a ser una disciplina para Israel. Israel necesitaba disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia. O sea que el desierto iba a ser una escuela para educar a Israel, porque recordemos de que Israel venía de una tierra idólatra, con prácticas idólatras, con pensamientos idólatras, con una mente sucia y pervertida. No sabemos cómo vivía Israel en Egipto. En la Biblia tenemos solamente pincelazos a grandes rasgos, pero no sabemos qué cosas practicaba Israel en Egipto, qué pecados practicaban en ese tipo de esclavitud. Así que Dios quería, podemos decir así, desintoxicar a los hebreos durante el desierto, y el desierto iba a ser una disciplina para que Israel aprendiera disciplina, a obedecer, a temer a Dios. Por eso es que vamos a ver de que Dios a Israel le dio leyes de salud, porque en Egipto no practicaban leyes de salud, leyes de alimentación, leyes morales, leyes de sacrificio, leyes que tenían que ver con el sacerdocio levita. Todo eso tenía que ver con disciplina. Por eso es que la palabra Torah significa instrucción, porque eran instrucciones que Israel tenía que acatar para que ellos tuviesen un carácter disciplinado y que estuviesen en armonía con la ley de Dios, para que así estuviesen preparados para poder recibir la Canaán terrenal. Esto mismo pasa con la iglesia hoy. ¿Por qué Dios no nos lleva de un solo al cielo, a la Canaán celestial? ¿Por qué Dios permite que su iglesia ande en este mundo vagando, en cada Barnea hablando simbólicamente? ¿Por qué Dios permite que aún estemos en este mundo? Porque en este mundo es que tenemos que formar nuestro carácter a semejanza de Cristo. En este mundo tenemos que aprender disciplina. En este mundo que representa el desierto, tenemos que aprender a obedecer la ley de Dios. En este mundo tenemos que aprender hábitos que nos van a llevar a que seamos semejantes al carácter de Cristo. En efecto, Pablo dice eso, que el objetivo de la iglesia de nosotros es que busquemos una estatura. ¿Y cuál estatura? La estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Según la Biblia, Israel necesitaba conocer y respetar indicaciones para que todo saliera bien y llegasen a su objetivo. Noten, lastimosamente todo salió mal. No porque Dios lo hizo que saliera mal, sino porque Israel no cumplió las condiciones del pacto. Lastimosamente todo salió mal. Y el desierto era la escuela para prepararlos para el lugar donde vivirían. Ahora, es interesante que al examinar Juan 14 hasta el 17, vamos a ver de que esos 3 capítulos nos enseñan cómo la iglesia debe de vivir y trabajar en esta tierra para prepararse para ese lugar que Cristo anda preparando en el cielo, en el santuario celestial. O sea que es idéntico a lo que pasó con Israel. Nosotros como la iglesia tenemos que
prepararnos en esta tierra que simboliza el desierto, prepararnos para que estemos listos para recibir ese lugar que Cristo anda preparando según Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Cuando vemos el libro de Hebreos, Cristo prepara ese lugar de dos maneras o de dos funciones que desarrolla en el santuario celestial. Una es la función de abogado y la otra es la función de juez. De esa manera Cristo prepara ese lugar que nosotros nos estamos preparando aquí en esta tierra para poder recibir ese lugar para cuando Cristo venga por segunda vez. La historia de Israel, recuerden, son historias tipológicas que se cumplen en un aspecto espiritual con la iglesia, porque la iglesia representa el Israel espiritual. No se olviden a la hora de estudiar historias tipológicas como es en el caso de Israel y su salida hacia la Canaán terrenal. Pero antes tenían que pasar por el desierto para ser disciplinados y educados para que aprendieran a obedecer las leyes de Dios en todos los sentidos. Pasemos hoy al día domingo. El día domingo trae como título Aguas Amargas. Aquí viene la primer prueba para Israel. Hermanos y amigos, las pruebas para el cristiano, hablo de pruebas que vienen a nosotros, no que nosotros las buscamos. Según la Biblia, las pruebas para el cristiano son para refinar su fe como el oro. Eso dice el apóstol Pedro. Aquí vemos de que Israel empieza a ser probado. Un poco después de haber cruzado el Mar Rojo, se enfrentan a la primera prueba. Y vamos a ver que el pueblo de Israel, en lugar de soportar la prueba y alabar a Dios por sus proezas de haberlos sacado de Egipto y libertarlos de las garras del faraón y hacer que el mar se haya abierto para que pasaran en seco, en lugar de agradecer a Dios, dice la Biblia que empezó la murmuración. Unos cuantos días habían pasado y se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Noten qué tremendo. Noten qué tipo de mentalidad tenían. Noten qué tipo de corazón tenía Israel. Un corazón de piedra como diamante. Debido a su constante murmuración, los hebreos experimentaron serias complicaciones, incluso tragedia. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban, hermanos. Lo que podemos aprender de esto, cuando estemos pasando por pruebas, de cualquier tipo de prueba, dice la Biblia, de que no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios para también darnos la salida. Hermanos, lo que podemos aprender de esto es que cuando estemos pasando por pruebas, vicisitudes, no hay que murmurar, hay que darle gracias a Dios porque Dios tiene un propósito con esa prueba. Aquí vemos de que Israel empezó a murmurar, a quejarse. Noten, trajeron sobre sí muchas desgracias y dificultades debido a su incredulidad e impenitencia. Y en efecto, dice la Biblia, que habían caminado muchos días y empezaron a tener sed. ¿Saben qué significa tener sed en un desierto? En un desierto donde hay sol, donde hay solamente arena, donde la temperatura es extrema. Israel empezó a clamar por agua. Tenían mucha sed. Pero ahora noten, lo que se esperaba, por lógica, si usamos la lógica humana, lo que se esperaba de que Dios les diera agua en ese instante. Pero recordemos de que estaban murmurando. Recordemos de que Israel estaba murmurando y dice la Biblia, la maldición no viene sin causa. Los israelitas llamaban la maldición y la desgracia para sí mismos. Noten que al instante se toparon con una fuente de agua amarga.
¿Sabe qué significa tomar agua amarga cuando se tiene sed? Yo ya he tomado agua caliente con sed. Eso es horrible, hermanos. Tomar agua caliente cuando uno tiene sed, eso da náuseas, eso no satisface, ni tampoco quita la sed. Imaginémonos tomar agua amarga. Llegaron a un lugar porque ellos andaban buscando agua potable, agua dulce para tomar, pero ahora se encuentran ¿con qué? Con agua amarga, y empieza más la murmuración. Noten, Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25. Dice la Biblia que ese lugar se llama Mara, porque esa palabra significa amargura. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Noten, 3 días, hermano. Noten, esto es terrible. Beber agua es vida. Sin el agua no podemos vivir. Se cree, es un aproximado, depende del peso de la persona y su fisionomía. Estamos formados de un 85% de agua, o sea que de materia somos un 15%. O sea que nosotros dependemos de agua. O sea, lo que podemos decir es de que podemos vivir sin comer 3 días, pero sin beber agua se deshidrata la persona, los riñones sufren, el hígado y el páncreas. Morir deshidratado. Y aquí dice que eran 3 días de que andaban buscando agua, noten, y llegaron a Mara. Y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, o sea, hallaron una fuente, pero cuando la probaron eran aguas amargas y no pudieron beber. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés, ¿qué hemos de beber? Noten, como que si Moisés fuese una sirvienta. Moisés, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Noten que Dios en su misericordia aún les permitió que Israel tomasen agua dulce. Dice que las aguas se convirtieron en dulce. O sea, Israel no soportó la prueba. Empezaron a murmurar. Hermanos, alguien puede decir, ¿la murmuración no es pecado? Sí es pecado. Murmurar es pecado. Dios lo considera como pecado, porque la murmuración es un fruto del egoísmo. Cuando alguien murmura, está pensando en sí mismo. En otras palabras, el egoísmo, la murmuración es la antesala a la idolatría de sí mismo. O sea, murmurar es pecado. Y muchos no lo consideran así. En la iglesia tenemos muchos murmuradores. Murmuran contra los mensajes. Murmuran contra los mensajes de profecía. Murmuran cuando se les aconseja. Son murmuradores cuando se les exhorta con la Biblia. Son murmuradores cuando se les señala el pecado. Son murmuradores cuando se les señala la apostasía. Lo mismo que Israel. Cuando llegaron a Mara, ese lugar que así se llamaba porque las aguas eran amargas, empezó la murmuración. Dice aquí el comentario, después de 3 días de viaje, el pueblo finalmente encontró agua, pero no era agua potable. Dice, Marai significa amargo. Y como el agua era amarga, la fe de Israel, en su bondadoso Señor, se tambaleó rápidamente. Noten rápidamente. Noten qué debilidad. Por eso, hermanos, Israel se le conoce como un Israel apóstata en la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que escribir un capítulo entero para hablar de la apostasía de Israel. Noten que al instante empezaron a murmurar. Sin embargo, Dios reaccionó
con compasión, porque ¿qué es lo que merecía Israel en ese instante? Muerte. Pero Dios en su misericordia, en lugar de pagarles conforme a su murmuración, Dios les endulzó el agua para que tomasen. Eso se llama compasión y misericordia. E hizo un milagro para que las aguas se hicieran dulces. Ahora, en ese contexto, noten cómo Dios les dice a Israel. Éxodo 15, 26 al 27. Noten, hermanos, para que Dios nos haga próspero y nos bendiga, hay condiciones. Hay condiciones. Muchas veces nosotros queremos de que Dios nos bendiga. Muchas veces queremos de que Dios nos escuche nuestras oraciones. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No vamos a la iglesia los sábados, no guardamos los mandamientos como Dios pide, no ofrendamos lo de la prosperidad que Dios nos da, no diezmamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Somos desobedientes, pero queremos de que Dios nos bendiga. Queremos de que Dios nos cuide nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo. Somos egoístas y hacemos oraciones egoístas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la obediencia? Hermanos, todo tiene una condición. Y esto le dijo Dios a los hebreos. Éxodo 15, 26 al 27. En el contexto de la murmuración del por qué encontraron agua amarga. Ahora, noten en ese contexto Dios que le dice a los hebreos. Éxodo 15, 26 al 27. Y les dijo, aquí está hablando Dios a los hebreos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, noten, ahí está la condición, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que les envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Noten qué tremendo. Aquí claramente les está diciendo Dios, noten que los está instruyendo. Podemos decir de que el desierto fue una escuela para que Israel se graduara y aprendiera disciplina, consejos e instrucciones. Lastimosamente Israel no aprendió nada. Y aquí Dios les vuelve a decir, si ustedes quieren ser bendecidos durante en el desierto, obedezcan mi mandamiento. Si ustedes quieren tener agua y comida, si ustedes no quieren enfermarse, si ustedes no quieren recibir enfermedades como las que les envié a los egipcios, obedezcan mis mandamientos. Ahí está la condición. Noten, el pueblo tuvo que aprender importantes lecciones, dice aquí la lección de escuela sabática. Una era paciencia, hay que tener paciencia. Apocalipsis 14:12 dice que los santos tienen la paciencia, en el griego es el hupoponek, que significa el aguante de los santos. Noten, Israel no tenía paciencia. Encontraron aguas amargas y empezaron a murmurar. ¿Por qué no tuvieron paciencia? Muchas veces nosotros somos arrebatados y queremos de que Dios haga las cosas al instante como nosotros las queremos. Hermanos, recordemos de que Dios no es ningún sirviente de nosotros. Estamos tan equivocados que creemos de que las oraciones son solamente para pedir cosas, como el asadón solamente para adentro. Oraciones egoístas. No tenemos paciencia. Noten, la primera lección que quería Dios enseñar era la paciencia. Para esperar el momento oportuno del Señor. Y la segunda instrucción o la segunda lección era que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Esto me llamó la atención lo que dice la lección. Y esto es una gran verdad. Dios tiene poder y es soberano para hacer las cosas sin necesidad de los seres humanos. Pero Dios quiere que los seres humanos se involucren en el plan de salvación. No es que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Y esto es así. Tenemos que involucrarnos en el plan de salvación.
Hermanos, Dios nos da la prueba, o Dios permite las pruebas, pero también Dios nos da la salida. Noten que Israel se encontró con aguas amargas en Mara, pero Dios también endulzó esas aguas, ¿con qué? Con un arbusto que Él había creado. Así también Dios nos provee salida, bendiciones en medio de las pruebas y vicisitudes. Recordemos eso, hermano. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Dios conoce nuestras preocupaciones. Dios conoce nuestras pruebas. Dios conoce nuestras enfermedades. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. No murmuremos. Descansemos en Dios, como dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora pasemos al día lunes. El día lunes dice codornices y maná. Aquí vamos a ver en este día lunes, Dios les da de comer carne de codornices a Israel. Esto era por la tarde y por la mañana les iba a dar o les daba pan, que es el maná. Vamos a ver de que Israel vuelve a murmurar. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 12. Ahora en el capítulo 16 vemos Dios cómo sigue instruyendo y disciplinando a Israel en el desierto. Ahora lo disciplina en el aspecto de cómo guardar el Shabbat y respetar o aceptar lo que Dios había dicho. Según la Biblia, Dios les había dicho a los hebreos que durante 5 días recogiesen una porción de maná para cada integrante de la familia, para cada hebreo. Pero ahí mismo la Biblia dice que Dios les dice a los hebreos, el 6º día recojan doble porción y la segunda porción guárdenla para el 7º día. Aquí Dios está instruyéndolos en obedecer los mandamientos, en este caso el 7º día, el 4º mandamiento que habla de la observancia del Shabbat. Porque recordemos de que en Egipto no guardaban ningún día, porque eran esclavos. Pero ahora en el desierto les está enseñando cómo guardar el Shabbat, ese día santo que Dios santificó en la creación. Por eso, hermanos, es absurdo e ilógico pensar de que el sábado se dio en el Sinaí. Antes del Sinaí, Dios está instruyendo a los hebreos en el Shabbat cómo se debe de guardar. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dice, hablales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Noten, Israel quería carne, así que Dios les dice, bueno, van a comer carne por la tarde, pero por la mañana van a comer pan. Ese pan era el maná. Dice el comentario de la lección del día lunes acá, desgraciadamente existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. Murmuración, murmuración, murmuración y siguen con la murmuración. Y vamos a ver de qué esta murmuración llegó hasta Cades Barnea. Estaban cerca de la frontera de Canaán y empezó otra vez la apostasía y la murmuración. O sea, aquí vemos un patrón repetitivo de murmuración, de murmuración y de murmuración. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que Él había provisto soluciones para sus dificultades. Se lo olvidaba por completo esto. Noten qué estarían pensando estos apóstatas. Noten qué maravillas habían visto con sus propios ojos, ni tan siquiera se las habían contado. En los tiempos de los hebreos no existía Biblia, podemos decir así. Después es que se escribió la Torá por Moisés y una parte por Josué. Pero los israelitas, nadie les contó esta liberación. Ellos la vieron con sus propios ojos. Y noten que al instante se les olvidaba todo. Noten,
Dejaron que sus problemas presentes los cegaran respecto de su meta final y del futuro maravilloso prometido por Dios. Noten, ese es un problema común, incluso en el pueblo de Dios actualmente. Es lo mismo, hermanos, pequeñecen, nos pierden de vista o perdemos de vista las promesas futuras. Preferimos gozar placeres momentáneos aquí en esta tierra y nos enceguecemos como Israel y perdemos de vista el galardón celestial, nos cansamos de perseverar, nos hacemos desertores, ya no queremos congregarnos, ya no queremos estudiar la Biblia, nos hacemos perezosos espirituales, nos hacemos tibios espirituales. Y cuando alguien está tibio espiritual, empieza a murmurar, todo le cae mal en la iglesia. Le caen mal los cantos, se siente aburrido por la predicación, se siente aburrido estar en la iglesia, se siente aburrido venir a la iglesia, no quiere levantarse temprano para ir a la iglesia, le da pereza guardar el sábado, en la tarde se va para otras cosas a celebrar fiestas o cumpleaños. Todo es porque hemos perdido de vista el galardón celestial, igual como Israel. Y noten como dice Éxodo 16, versículo 3 al 4. Éxodo capítulo 16, versículo 3 al 4. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Noten lo que están diciendo los hebreos. Ojalá hubiésemos muerto allá. ¿Para qué vamos a venir a morir aquí en el desierto? Mejor hubiésemos muerto allá. Noten qué terrible. Esto es pecado, hermanos. Noten. Y sigue diciendo. Cuando nos sentamos en las ollas de carne. Noten. Lo que están diciendo acá, si ustedes leen el contexto, que Israel ya no sentía placer en el maná. Ya no sentía satisfacción comer maná. Querían durante todo el día estar comiendo carne. Y se recordaban de Egipto, de las ollas de carne. Noten que están recordándose del pasado, del pecado. Se quieren volver al pecado. Técnicamente su mente estaba en el pecado. Ellos estaban allí presentes en físico, pero su mente estaba pecando. Querían otra vez volver a Egipto. Mejor hubiésemos muerto. Es mejor la comida de Egipto. La comida que Dios nos da no sirve. Preferimos mejor pizza. Preferimos mejor Coca-Cola. Preferimos mejor comida inmunda. La comida de Egipto es mejor que la comida que Dios nos da. Es igual, hermanos. La historia se repite. Y aquí dice, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos pan, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Noten lo que están diciendo los hebreos. Hemos venido aquí, Moisés, para que tú nos mates de hambre. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Noten la misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios. Lo que se merecía Israel era que se murieran en el desierto de hambre y de sed. Pero Dios en su misericordia. Por eso, hermano, yo no sé de dónde van a sacado los protestantes indoctos de la Biblia que dicen de que la gracia solamente es una enseñanza del Nuevo Testamento. Gracia la vemos por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí vemos la gracia de Dios. Israel murmurando, Israel en desobediencia y Dios cuidándolos, dándoles agua y dándoles pan de comer, maná. Y aquí dice Dios, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción que de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En la Biblia tenemos muchas tentaciones de todo tipo. El diablo conoce nuestras debilidades, pero la tentación que más resalta la Biblia es la tentación de la comida. Es la más fuerte que cualquier otro tipo de tentación. Por eso es que el diablo tentó a Cristo a través de la comida y tentó a Eva a través de la comida. Y dice la lección, es importante notar
que las tentaciones registradas en la Biblia suelen estar relacionadas con el alimento. En el jardín del Edén, la caída se debió a la acción de comer del árbol prohibido, del conocimiento del bien y el mal. Se cita Génesis 2, 16 y 17. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás también lo tentó por medio de ¿qué? De la comida. Esaú también fue tentado por medio de ¿qué? De la comida. Vendió su primogenitura por un plato de lenteja, por un guiso rojo. Aquí dice la lección: el plan de Dios era educarlos que obedecieran su día santo. Por eso es que Dios les dijo a los hebreos en el desierto. Saben de que el maná representa la reforma por salud. El maná también representa a Cristo, el pan del cielo. El maná también representa cómo Dios estaba educando a los hebreos para que observaran el sábado como Dios lo había dicho. Dios había dicho de que durante 5 días recogiesen una porción por cada integrante de la familia, una porción, un gomer de maná. Y el 6º día, que equivale a viernes, tenían que recoger doble porción porque el sábado no se encontraba maná. Y esa doble porción, la otra porción que sobraba, que recogía en el 6º día, servía para alimentarse ¿qué? El 7º día. Dios aquí está instruyendo a los hebreos en cómo guardar el sábado. El plan de Dios era educarlos que obedecieran su día santo. 5 días debían recoger una porción para el día y solo el 6º debían recoger doble porción para guardar una para el sábado. Pero si hacían lo contrario, dice la Biblia que habían quienes hacían lo contrario y para el día siguiente, cuando lo guardaban, amanecía que de día y creaba gusanos. Noten que Dios está instruyendo a los hebreos en cómo guardar el sábado. La observancia del sábado durante en el desierto era para que Israel no se olvidara de la misericordia y la bondad de Dios. O sea que observar el sábado tiene muchos aspectos. Observar el sábado significa recordar a Dios como nuestro creador. Observar el sábado significa que Dios es nuestro redentor. Observar el sábado significa recordarnos de las bondades de Dios y su misericordia para con su pueblo Israel en el desierto. O sea que el pueblo de Israel no necesitaba comida de otra clase. El maná suplía todas las vitaminas y nutrientes que Israel necesitaba. Pero aún así Israel murmuraba. Y ahora vamos a ver otro acontecimiento. En el día martes dice agua de la roca. En el día martes encontramos el agua de la roca. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando vamos a emprender un largo camino, más que todo en un desierto, ¿qué es lo primero que llevaríamos para no morir en el desierto? Pan y agua. Es lo primero que tomaríamos, pan y agua, porque en un desierto se necesita comer y tomar agua. Y Dios sabía que Israel necesitaba de esto, porque si no comía y si no tomaba agua, iban a morir disecados en el desierto. Para emprender un largo camino en el desierto es necesario llevar pan y agua. Y esto mismo Dios les proveyó a Israel en el desierto. Pero vamos a ver de que a pesar de esto, Israel siguió murmurando. Israel murmuraba constantemente. Noten cómo dice Éxodo 17, versículo 3 al 6. Vamos a ver de que Dios hizo que Moisés sacase agua de la roca, de la piedra de Oreb. Esto es un milagro. Dios le dice a Moisés: pégale a la piedra de Oreb, pégale una vez y saldrá agua para toda la congregación. ¿Qué es lo que merecía Israel? Que se murieran de sed por murmuradores, por rebeldes y desobedientes. Pero Dios ahora muestra su misericordia para con Israel. Le da agua de beber. Pero en un desierto, ¿cómo va a haber agua?
Dios sacó agua de una roca. Esto es un milagro. Éxodo capítulo 17, versículo 3 al 6. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Ahí está otra vez la murmuración. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Anteriormente con la comida dijeron: ¿por qué nos trajiste aquí a matarnos de hambre? Ahora dicen: ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos de sed? Están murmurando igual como murmuraron en el maná. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Noten que Moisés como que se estaba afligido. Este Moisés lo vamos a apedrear. Noten que Israel como que se estaba más furioso cada vez la murmuración se aumentaba. Y Moisés de alguna manera tenía miedo. Este pueblo me va a llegar a matar, apedreado. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua, beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Noten que de la roca, de la piedra de Horeb, salió agua viva, y tomaron todos los israelitas, tanto hombres, mujeres como niños. Pero noten el mandato de Dios a Moisés: toma la vara con que golpeaste el río y pégale una vez a la piedra y saldrá agua. Ahora, ¿por qué esta instrucción de parte de Dios a Moisés? ¿Por qué solamente una vez tenía que pegarle a la roca y después iba a salir agua? Porque esto también tenía una aplicación simbólica con Cristo. La roca representa a Cristo, el agua representa al Espíritu Santo. El golpear una vez la roca simbolizaba que Cristo iba a morir solamente una vez sacrificado. Esa acción de golpear la roca representaba el sacrificio de Cristo. Y gracias a ese sacrificio, el Padre nos iba a dar su Espíritu Santo, que es el agua que salió de la roca, de la piedra de Horeb, como consecuencia de haberla golpeado Moisés una vez. Esto lo dice Pablo, que tanto el maná en el desierto como la roca representa a Cristo. Noten, hermanos, por eso es que cuando leemos historias del Antiguo Testamento, tenemos que conectarlas con el plan de salvación. Muchas veces nos quedamos superficiales en estas historias. No vemos el trasfondo espiritual, cómo esas historias nos revelan el plan de salvación. Inclusive Cristo dijo en San Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Aquí vemos de que la roca representa a Cristo. El maná representa a Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten que lo que pasó con Israel, cuando pasaron en el mar, era un bautismo simbólicamente. Dice que Moisés era un símbolo de Cristo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Aquí se habla del maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Aquí es la roca de Horeb, el agua que salió de la roca. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. O sea que el maná, aunque era un alimento físico, era un alimento espiritual que simbolizaba a Cristo. También el agua que salió de la roca, de la peña de Horeb,
también era una bebida espiritual, dice Pablo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Noten que el desierto, aunque tenía un propósito de educar y disciplinar a Israel para que estuviese capacitado para recibir la tierra prometida, el propósito de también estar en el desierto era de purificar a esta nación de Israel de muchos apóstatas. Esa purificación que hizo Dios en el desierto, de que muchos se quedaron postrados, en la tipología de la iglesia representa el zarandeo. Dios hace un zarandeo en su iglesia para purificarla de la cizaña, lo que se le conoce como la multitud mixta o los apóstatas que están dentro de la iglesia, que se han infiltrado por Satanás. Es lo mismo. Aquí dice que muchos quedaron postrados en el desierto. Esa roca, esa agua que salió de la roca, representa a Cristo y su Espíritu Santo. El agua simboliza al Espíritu Santo. Vamos a ver el día miércoles. El día miércoles dice Jetro. Ahora, ¿quién era Jetro? El suegro de Moisés. Dice acá que Jetro llegó a visitar a Moisés porque Jetro se dio cuenta de las maravillas que Dios había hecho en libertar a Israel de Egipto. Jetro escuchó la noticia cómo Israel pasó en seco el Mar Rojo. Esto era impresionante, esto era impactante. Si Moisés estuviera en nuestra actualidad, se hubiese hecho famoso en las redes sociales, se hubiese entrevistado en todos los canales de televisión, porque esto era una gran proeza, una gran hazaña, lo que pasó en el Mar Rojo. Y Jetro llegó donde su yerno, noten, porque recordemos de que la familia de Moisés, tanto su esposa como sus hijos, habían quedado en Madián. Y Moisés se había ido solo para Egipto para libertar a Israel. Pero ahora Jetro viene a visitar a Moisés para preguntarle, para saber, para conocer más de las proezas de Dios y de los milagros de Dios. Jetro quería conocer más sobre esto, cómo pasó esto. O sea, quería información más, pero quería conocer el testimonio de Moisés y de los israelitas. Jetro vino porque oyó hablar de la asombrosa liberación de Israel de parte de Dios. Y Moisés narró a Jetro con detalle todo lo que pasó. Hermanos, esto es importante, dar testimonio de Cristo. La iglesia ha sido llamada para dar testimonio de Cristo. ¿Y cómo damos testimonio de Cristo? Predicando el Evangelio. Técnicamente, Moisés está predicándole el Evangelio a su suegro Jetro y lo hace con detalle. Jetro llega a preguntarle: mira, yerno, explícame cómo pasó eso. Estoy impresionado. Esta noticia que llegó a mis oídos es impactante. Así que quiero oírlo de tus labios. Explícame. Dice que Moisés empezó a explicarle con detalle. Esto está en Éxodo capítulo 18, versículo 8 al 9. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor de Israel. Noten, ahí está la misericordia. Hermanos, tanto el Nuevo Testamento presenta a Dios como un Dios de justicia y misericordia, también el Antiguo Testamento presenta a Dios como un Dios de misericordia y justicia. Aquí dice que Dios libertó a Israel porque lo amaba a Israel. Era la niña de sus ojos. Noten cómo Moisés está dando testimonio de las maravillas de Dios, que Dios los había libertado por amor a Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Se alegró. Saben, hermanos, yo les voy a decir algo importante ya que estamos analizando esto. El mejor testimonio que podemos predicar, el mejor evangelio que podemos predicar es nuestro testimonio.
Podemos hablar muy bonito, pero si la gente no ve en nosotros a Cristo, no va a sentir un anhelo y deseo de convertirse al Evangelio. Aquí vemos de que Jetro se llenó de alegría al ver el testimonio vívido de Israel, de que Dios lo había libertado con mano poderosa por amor a Israel. Dice la lección acá en el comentario: Jetro alabó la bondad de Dios y sus extraordinarias intervenciones en favor de su pueblo. Y aquí dice Éxodo 18, versículo 10 al 11. Noten lo que dijo Jetro: alabado sea el Señor, que lo libró de mano de los egipcios y de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses. Noten, esta es una alabanza del suegro de Moisés, Jetro, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Ahora, dice la lección, lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo la obra de Dios en favor de los hebreos debía ser testimonio para el mundo acerca de quién es Dios, el Dios verdadero, y de lo que puede hacer en favor de su pueblo. Hermanos, testifiquemos, hablemosles a otras personas del amor de Cristo, contémosles a otras personas lo que Cristo ha hecho en nosotros, y de esa manera vamos a estar dando testimonio del glorioso Evangelio de Jesucristo. Muchas veces no queremos predicar el Evangelio porque nuestra vida personal y nuestro testimonio dice otra cosa. Hermanos y amigos, predicar el Evangelio no implica solamente hablar con la boca, también implica reflejar el carácter de Cristo, que la gente ve en nosotros que hemos sido libertados del Egipto espiritual. Jetro, cuando vio eso, cuando vio el testimonio de Israel, cuando vio las proezas de Dios, dice que Jetro se alegró y glorificó a Dios. Eso hará la gente también del mundo cuando vea que nosotros en verdad reflejamos el carácter de Cristo. ¿Por qué hoy cuesta ganar un alma? ¿Por qué la gente no quiere saber nada de Dios? Porque nosotros estamos dando mal testimonio. Dígame usted, una carta que esté con una mala presentación, ¿quién va a querer leerla? Una carta sucia que encontramos en el lodo, ¿quién va a querer leerla? Pero si una carta tiene una buena presentación, es elegante, la gente va a querer leerla. Por eso es que dice Pablo que somos cartas leídas. Dice, ¿para qué? Para que la gente los lea. La gente nos lee. La gente está más que todo pendiente de nosotros. ¿Saben la evidencia que la gente está pendiente de nosotros, de los cristianos? Miren, los mundanos pueden hacer cualquier cosa y la gente no se admira. Pero vayan a ver de que un cristiano haga algo malo, todo el mundo se lo traga y se lo come y lo desbaratan y lo vuelven a vomitar y lo vuelven a comer. Porque esta es una evidencia que el mundo nos tiene en la mira, porque somos cartas leídas. ¿Cuántos comprenden lo que quiero decir? Y esta es una evidencia clara. Hagan la prueba. Mire, un mundano puede hacer cosas tremendas y la gente le da lo mismo. Pero que un cristiano lo haga, la gente habla hasta del pastor y de toda la iglesia, porque somos cartas leídas. Eso dice Pablo. En este día miércoles también hay otro detalle que necesitamos examinar. Dice que aparte de que Jetro llegó a escuchar el testimonio de Moisés, aquí vemos de que también Jetro le da consejos a Moisés de cómo organizar el pueblo de Israel y cómo debía organizarse en jueces, porque según la Biblia Moisés ya estaba envejeciendo. Era mucho trabajo para Moisés dirigir al pueblo. Cada cosa iba en donde Moisés. Moisés no tenía capacidad para atender tantos problemas. Así que Jetro le dice, mira Moisés, organiza a jueces, hace grupos de jueces. Así que las tareas van a disminuir para ti. Haz eso. Y Moisés aceptó el consejo de su suegro Jetro. Aquí dice que Jetro también dio consejos a Moisés de cómo organizar al pueblo en jueces,
Moisés aceptó el sabio consejo de Jetro. Esto dice Éxodo 18, 24. Y Moisés nombró líderes para diferentes funciones administrativas en el pueblo de Israel. O sea que Jetro era un buen consejero de Moisés. Noten que un suegro aconsejando a su yerno. Ahora pasemos al día jueves. El día jueves dice el pan y el agua de vida. Vamos a ver de que en este día el apóstol Pablo explica y nos dice que todo lo que aconteció con Israel es para testimonio para la iglesia. Es un testimonio y un ejemplo para la iglesia. O sea, lo que Pablo está diciendo que esas historias del Antiguo Testamento deben de extraerse como testimonio y como ejemplo para la iglesia para que no cometamos esos mismos pecados. El deseo de Pablo y el anhelo de Pablo y la preocupación de Pablo es que la iglesia no cometa eso mismo que cometió Israel. Y todo eso fue escrito para amonestarnos a nosotros, dice Pablo. Y por eso Pablo escribe un capítulo entero para hablar de la experiencia de Israel y para amonestar a la iglesia que no cometamos esas mismas apostasías y mismas murmuraciones y rebeliones. Noten. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 10 dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron, ni seas idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, ahí está el pecado de la murmuración, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. El destructor es el diablo. Pero noten cómo dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos, hermanos. Es una amonestación para nosotros, para la iglesia. Hermanos, es importante que la iglesia sea amonestada para que no seamos idólatras. Saben, hermanos, yo no quisiera decir esto, pero estamos repitiendo la misma historia de Israel. Según el Espíritu de Profecía, estamos repitiendo la misma historia de Israel. Los mismos pecados que practicó Israel estamos practicando. La idolatría, la mundanalidad, las modas, la música, apostasía por doquier. O sea, estamos repitiendo la misma historia. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene que ser amonestada. El mensaje de Pablo es amonestar a la iglesia. Es para que seamos amonestados, dice a nosotros el versículo 11. Hoy más que nunca los predicadores tienen que estar exhortando y amonestando a la iglesia para que no practiquemos la misma apostasía de Israel. Pero también Pablo en 1 Corintios capítulo 10 presenta que estas historias del Antiguo Testamento vemos también imágenes tipológicas. Aunque eran historias que fueron escritas para amonestarnos a nosotros, también en estas historias vemos imágenes tipológicas que representan y simbolizan a Cristo. Noten que todo lo que pasó con Israel en el desierto, lo que hizo Dios en favor de Israel, contiene el Evangelio. Y eso simboliza a Cristo. Muchas imágenes que vemos en estas historias simbolizan a Cristo. Por ejemplo, vemos el pan, simboliza a Cristo. Vemos la nube, simboliza a Cristo. Moisés simboliza a Cristo. Todo lo que vi en el tabernáculo simboliza a Cristo.
Noten, vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde Cristo dijo que era el agua, dijo que era la roca y dijo que era el pan, para hablar de su sacrificio y de la obra del Espíritu Santo. Noten ejemplo, Juan 4, versículo 13 al 14. Aquí Cristo está tomando la referencia del agua, de la roca o de la peña de Oreb. Está diciéndole a la samaritana que Él tiene agua de vida eterna. Noten Jesús lo que le está diciendo a la samaritana. Esto está llevándose a cabo, esta conversación, en el pozo de Jacob, recuerden. Pero noten, Cristo usa esta forma de compararse con agua, de dar agua de beber, y la contrasta con el agua que la samaritana estaba sacando del pozo de Jacob. Juan 4, versículo 13 al 14. Respondiendo Jesús y le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiera de esta agua, del agua que estaba sacando la samaritana, volverá a tener sed. Ahora, noten cómo la contrasta. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten que esto es una referencia a la peña de Oreb y al agua que salió de la peña. Pero aquí Cristo está aplicándoselo a él. Quien tome de esa agua que Cristo nos da, ¿qué dice? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten que esto es como un rachuelo que sale agua. Ahora, noten, Cristo se autoproclamó o se autonombró como pan del cielo. Cristo es el maná del cielo. ¿Por qué ese maná simboliza a Cristo? Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da para vida al mundo. Noten, y da vida al mundo. El pan que el Padre nos da, que representa a Cristo y su sacrificio, da vida al mundo. Aquel pan la gente se moría, porque era un pan físico. Con aquel pan los hebreos murieron, pero con este pan que representa a Cristo tenemos vida eterna. Y dice, y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten, Cristo es la peña de Oreb. ¿Y qué? Y Cristo también es el pan. Cristo es el pan y la roca. Pero esa agua, ¿qué es? Esa agua que sale de la roca. Pablo dice que es una bebida espiritual, pero Cristo dice que esa agua representa el Espíritu Santo. Cristo murió una sola vez, eso representa el golpe a la piedra, un solo sacrificio. Y gracias a ese sacrificio, que la roca que es Cristo, sale agua. En el Pentecostés el Padre nos dio agua. Ahí se cumplió la promesa, ahí se cumplió la profecía. Juan 7, 38 al 39. Juan 7, versículo 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, noten que está citando la Escritura. En ese tiempo estaba solamente los escritos de Moisés, la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Y a ese tipo de escrituras Cristo se refiere. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Noten, Cristo glorificado, Cristo muere como roca, Cristo golpeado una sola vez muere, y después Cristo es glorificado, y después del sacrificio de Cristo, el Padre nos da a raudales el Espíritu Santo que simboliza el agua. Hermanos, todo esto es tipológico.
Gloria a Dios por estas preciosas historias que nos presentan el plan de salvación. Espero, hermanos, que hayamos comprendido y hayamos ampliado más el conocimiento respecto a la lección de escuela sabática. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Si aún no se ha suscrito, suscríbase. Para nosotros como ministerio, esto es de suprema importancia y nos ayuda mucho para crecer en este ministerio. Así que, hermanos, para terminar, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección y por las enormes enseñanzas espirituales para la iglesia. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta enseñanza preciosa de tu lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por estos consejos. Gracias por amonestarnos a través de tu palabra, para que no cometamos los mismos pecados de Israel en el desierto. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias por tus bendiciones que se presentan cada mañana. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.